Muy bien. Nos queda entonces para ver una iterativa y una condicional. Vamos a ver la teoría de ambas sentencias. Y después de verla vamos a hacer un poco de práctica. Vamos a practicar un poco con el DEP. Las sentencias recién vistas, un poco, en realidad, de sentencias iterativas me parece que no hicimos ninguna práctica todavía en clase, así que empezaremos con las primeras actividades del libro 3, y a ver, acá está entrando gente. Y bueno, y también iremos viendo ejemplos del switch, de alguna ejercitación, esté o no esté en el libro de actividades, podemos verlo un poco, ver ejemplos y demás, y seguimos con las correcciones y se seguirán abriendo los libros. Vamos a tener, ya les digo, esta es la última gran clase teórica. A partir de acá hasta el parcial va a ser mucha práctica. Quizás algún punto específico podemos llegar a hablar, o sea, digamos, algún anexo teórico, algún punto para ver, pero digamos, lo grueso de la teoría estaría, de lo que es hasta el primer parcial, estaría completada hoy. Y sería mucha práctica hasta el parcial. Y veo si para la semana que viene ya tenemos el calendario de evaluaciones. No les digo para este viernes, porque no me quiero comprometer, quizás llego, quizás no. Pero seguramente para la semana que viene sí. Así ya van teniendo las fechas con mucha anticipación, que así como me gusta hacerlo a mí, así ya lo tienen registrado y uno se va preparando y demás. ¿Está? Bien, bueno. Voy a compartir la pantalla y vamos a ver la iterativa que nos falta, que es ver la sentencia for. Ahí está. Muy bien. La sentencia for es una iterativa que tiene sus características particulares. Como dijimos en otras clases, es una sentencia en la cual, si yo sé de antemano cuántas veces debo repetir un proceso, un bloque de código, es la sentencia ideal. Pero es bastante distinta a lo que es el while y el do while, que ya lo estuvimos viendo, que tienen diferencias, pero tienen muchas similitudes en cuanto a condición y demás. La cabecera del for tiene varias partes. Tiene varias partes que incluso son partes que son exclusivas del for, solamente en el for existen. Por ejemplo, como podemos ver acá en la sintaxis, la sentencia for, entre los paréntesis tenemos tres partes separadas por punto y coma. La primera llamada inicialización, la segunda condición y la tercera incremento. A partir de ahí tenemos el bloque de código. La parte de inicialización es precisamente eso, es la asignación de un valor a una variable entera. El for es la única sentencia en cuya cabecera existe una asignación, más allá de la condición. O sea, se está ejecutando una acción, es una pequeña sentencia, una sentencia de asignación. Eso es exclusivo del for. Es darle el valor inicial a una variable. Ese tipo de variable, en el for, a esa variable la vamos a llamar variable de control. La variable de control, que es la que va a marcar la cantidad de ciclos
a través del uso de esa variable, vamos a establecer la cantidad de ciclos que yo quiero que se ejecute el bloque de código del interior del for. ¿Está? Entonces, la primera parte es una inicialización. Después viene una condición, que es, por lo general, es una condición de corte de esa variable de control. O sea, una condición en la cual la variable de control interviene y de acuerdo a su valor lógico de verdadero o falso me va a permitir continuar o no el ciclo for. Y la tercera parte es el incremento de la variable de control. La clásica del for es que el incremento a la variable de control sea de A1. Es la clásica. Ahora vamos a hablar más en detalle del incremento. Por ahora vamos a decir que el valor se va a incrementar de A1. ¿No? Entonces vamos a suponer que yo quiero repetir un bloque de código 100 veces. Entonces, ideal para eso es el for, donde en la inicialización yo a la variable control i, se usa la variable i, la letra i latina, no es obligación, pero es un clásico. Es un clásico. La variable i de tipo entero es la que se usa como variable control para el for. Lo van a ver en todos los libros, lo van a ver en todos los códigos que vean por aquí y por allá. Se usa mayormente la variable i, que i viene de iteración, ¿no? Entonces, inicializamos la variable i dándole un valor de 1 o de 0, depende del programa, depende de lo que tengamos que hacer, o se le puede inicializar en 1 o se le puede inicializar en 0, pero ahí es donde le damos el valor inicial. Si yo quiero repetir un proceso 100 veces, le voy a dar un valor inicial de 1, por ejemplo, o sea, la inicialización sería a i le asigno 1, la condición sería i menor o igual a 100. Es una condición, como cualquier otra condición que hayamos visto. Y por último, el incremento, o sea, cómo se va a mover el valor de la variable i entre ciclo y ciclo. Entonces ahí puedo poner i más más, que es lo mismo que decir a la variable i le asigno i más 1. Entonces podemos decir que el incremento también es una asignación, y sí, también es una sentencia de asignación, el incremento. Por lo general, el 95% de todos los for que vamos a hacer, lo vamos a incrementar en 1. ¿Solamente se puede incrementar en 1? No. Podemos incrementar en otros valores y también podemos decrementar. Podemos hacer que vaya, o sea, restando, por ejemplo, el valor de A1. Ahí entonces hay que ver cuáles son los valores iniciales, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿cuáles son los pasos de la ejecución del for? Este diagramita nos puede llegar a ayudar. La inicialización es lo primero que se efectúa. Y se efectúa una vez sola, como pueden ver. Que es darle el valor inicial ahí, a la variable control. A continuación de la inicialización, entramos en la condición. Que obviamente, si el for está bien preparado, va a ser verdadera. Entonces, por verdadero entramos, se ejecuta el bloque de código, y una vez que se ejecutó, volvemos a la cabecera y lo primero que se ejecuta es el incremento. Y luego se vuelve a verificar la condición.
Si sigue siendo verdadero, entramos al bloque de código, se ejecuta el bloque de código, se incrementa la variable control y volvemos a chequear la condición. Tantas veces hasta que la condición sea falsa. Cuando la condición es falsa, se termina el for y seguimos con la siguiente instrucción. A ver. Bueno, muy bien. Entonces, no sé cuándo cortó. O sea, ¿ya había puesto esta diapositiva cuando cortó? Recién la estabas Sí, por eso. Ah, bueno, bien, gracias. Bueno, lo que vemos en esta es un poco lo que acababa de explicar recién, o sea, cuáles son los pasos. Primero la inicialización, después se evalúa la condición, si es verdadero se continúa con el paso 3, si no salta el paso 6. Es, digamos, lo mismo que tenemos en la diapositiva anterior, pero escrito en una serie de pasos, en vez de tenerlo en un diagramita. Se ejecuta el bloque de código, después el incremento, y después acá dice salto al paso 2, o sea, condición. Condición, bloque de código, incremento. Condición, bloque de código, incremento, hasta que la condición se falsea. Cuando se falsea, se pasa al paso 6, que es el fin de la sentencia for. ¿Está? Como dice acá, este cartelito, la repetición del bloque de código no es hasta que se cumpla la condición, sino que mientras se cumpla la condición. Mientras que la condición sea verdadera, se ejecuta repetidamente el bloque de código del for. Acá tenemos un pequeño ejemplo donde lo que vamos a hacer simplemente es mostrar los números del 1 al 6. Entonces, ¿qué hacemos? Declaramos la variable entera i, y acá tenemos el for, donde la primera parte es la inicialización, o sea, la asignación. Ahí le asignamos el valor de 1 como valor inicial. La condición i menor o igual a 6. Y el incremento i más. O sea, una vez que se termina de ejecutar el bloque de código, i se incrementa en 1 su valor. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es el bloque de código? Simplemente un printf. Este printf, que es mostrar lo que contiene la variable control, la variable i, que me sirve, porque tenemos que mostrar los números del 1 al 6. Entonces mostramos en el primer ciclo el valor 1, que es el que tiene la variable i. Volvemos, se incrementa, ahora en i es i más 1, tengo 2. 2 es menor o igual a 6, sí, entramos. Mostramos el 2, como vemos acá, cómo va saliendo. Volvemos, se incrementa, ahora en i tengo 3. 3 menor o igual a 6, verdadero, entramos. Se muestra por pantalla. Volvemos, se incrementa, tiene el valor 4. 4 es menor o igual a 6, sí, es verdadero, entramos. Se muestra con el printf. Vuelve a la cabecera, se incrementa, ya tiene el valor 5. ¿Es menor o igual a 6? Sí. Entramos, lo mostramos. Termina el bloque. Vamos a la cabecera, se incrementa. Ahora en i tengo el valor 6. 6, ¿es menor o igual a 6? Sí. Entramos, lo mostramos. Volvemos a la cabecera, se incrementa, y ahora en i tengo 7. 7, ¿es menor o igual a 6? No, es falso. Se terminó el for. Pasamos a la siguiente sentencia, que es poner el botoncito, el cartelito pulse para salir, y salimos con un getChar. O sea, yo puedo controlar con el for cuántas veces quiero que se repita un bloque de código con el manejo de mi variable control, dándole un valor inicial y poniéndole una condición tal que se repita las veces que yo quiero. Si en vez de 6 son 100 veces,
mi condición va a ser i menor o igual a 100. ¿Se entiende? Muy sencillo. Muy sencillo. Y de esa forma yo puedo controlar cuántas veces se va a repetir el bloque de código. Una cosa que es muy importante, dentro de un for, yo la variable control no debo modificarle el valor. De hecho, en el único lugar donde se le modifica el valor a la variable control es en el incremento. Ahí sí se le modifica el valor. Pero yo digo, dentro del bloque de código, ¿qué puedo hacer con la variable control? La puedo mostrar, como estoy haciendo en este programa. ¿Puede ser parte de una operación aritmética y asignársela a otra variable? Sí, lo puedo hacer. Lo que no debo hacer es modificarle el valor, porque se desestructura la sentencia, ¿se entiende? Yo, dentro del bloque de código, ahí no le puedo asignar otro valor. No lo puedo modificar, de ninguna manera. No puedo hacer un scan F de I. Sí puedo hacer un scan F de cualquier otra variable. De hecho, el tema es, ¿puedo hacerlo? Sí, de hecho lo puedo hacer si quiero. Pero ya no es un for, ya es cualquier cosa. Me queda todo desestructurado. ¿Se entiende? Entonces no modificamos la variable control y solamente se va a modificar en realidad cuando se incrementa. De esa forma el for funciona correctamente. ¿Se entiende, gente? A ver si tenemos... Sí, profe. Ahí tenemos otro ejemplo. Sí, profe. Mostrar los números del 1 a aquel que indique el usuario. Entonces tengo dos variables, i y una variable llamada último. Ingrese el último valor a mostrar. Leemos por pantalla con un scan F la variable último. Puede ser 10, puede ser 20, puede ser... Bueno, en este caso vemos en la pantalla que el usuario ingresó el valor 9. Entonces ese ciclo se repitió 9 veces. ¿Nadie va a hacer alguna pregunta? Estoy esperándola. Yo iba a hacer una pregunta, pero ya la dijo usted, con el último. Ya la entendí por qué pone el último. Pues yo pensé que iba a decir el siguiente, al 1, el 2 o el 3, dejando el último, ¿no? Siempre el 2, dejando en este caso primero el 1 y después sigue por el 2, dejando el 2 y por el siguiente el 3 y así. Pero, Claro, pero ¿qué pasa con ese valor? En este caso el usuario ingresó un 9. sí, ¿Qué pasa si el usuario ingresa un 1? ¿Qué pasa si el usuario ingresa un 0? ¿Qué pasa si el usuario ingresa un negativo? ¿Nadie se lo preguntó eso? Ustedes tienen que No pensar... hace nada, en teoría. ¿O sí? Claro, el usuario tiene malas intenciones. Pensemos eso. Ya está, es un prejuicio, ya lo sé. Pero sirve. Pero sirve. Siempre tenemos que pensar lo peor, que nos va a querer estropear nuestro algoritmo. Que en realidad el usuario no tiene la culpa. Si lo estropea es porque nosotros no lo hicimos bien. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero pensándolo de esa forma, está bueno para tomar todos los recaudos. ¿Qué pasa si el usuario ingresa un 1? Si en último tenemos 1. A ver, comienza el for. Ahí le asigno el valor 1. Y es 1. ¿Es menor o igual a último? Sí. Porque 1 es menor o igual a 1. Ingresamos y mostramos 1. Termina el bloque, subimos y se incrementa ahí a 2. ¿Y es menor o igual a último? No, porque en i tengo 2 y en último tengo 1.
Ya se terminó el for. Lo único que hizo fue mostrar el 1. Nada más. Que de hecho es el último valor a mostrar. Yo puse un 1, mostró un 1, correcto. Ahora, ¿qué pasa si ingreso un 0? Si ingreso un 0, No muestra nada. claro, yo en I arranca en 1. 1 es menor o igual a 0. Falso. Se terminó. Pulse para salir. No muestra nada, como bien dijo Mariano, ¿puede ser? Sí. No muestra nada. Mucho menos si lo que ingreso es negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que aclararle al usuario que no puede ser cualquier valor. ¿Está funcionando mal el for? No, el for no funciona mal. El tema es, por empezar, se le puede avisar al usuario que debe ingresar un valor positivo. ¿Y si ingreso un valor que no es entero, profe? Pero si yo tengo, eso yo lo manejo desde mi algoritmo, porque yo último lo declaré como entero, o sea que vas a intentar ingresar un valor real, pero no te va a dejar el programa. Claro. Entonces, no solo le tengo que advertir al usuario el valor debe ser positivo, sino que además tengo que chequear que el valor sea válido. Que eso es lo que se dice validar un dato de entrada. Hacerlo válido. Yo no sé qué, o sea, a ver, no nos olvidemos que, por ejemplo, acá estamos leyendo un entero. El usuario va a ingresar un entero. Ya vimos el rango de valores que tienen el tipo int. Son un montón de valores. Un montón de valores que puede ser cualquiera de ellos. Pero a nosotros nos sirve solamente una parte de ese rango, una parte de ese, un subconjunto de ese conjunto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Validarlo. Verificar que el valor ingresado por el usuario sea válido. Si no es válido, ¿qué debemos hacer? Lo desestimamos ese valor, le decimos al usuario, valor inválido, por favor, vuelva a ingresar. Y nuevamente le tomamos un valor. ¿Cuántas veces se hace eso? Las veces que sea necesaria hasta que el usuario ingrese un valor válido. El programa no sale de ahí. No sale de ahí hasta que no verifiquemos que el valor sea válido. ¿Está? ¿Alguien piensa cómo se puede hacer esto? Poniendo un if, o sea, ponemos el for adentro del if. Sí, puedo poner un if. Puedo poner un if. ¿Con un while? Un while, sí. Ahí ya me está gustando más, porque si con un if, no se olviden de algo, una condicional, o sea, es definitiva, o es verdadero o es falso y el programa sigue. En cambio, un ciclo repetitivo se va a repetir todas las veces que yo necesite. Entonces, la rutinita de validación clásica, a ver, es decir, do hago el printf, ingrese, lo hago cortito, tipo telegrama, ¿no? Ingrese valor. Y hago el scan f de en este caso, bueno, ¿qué era? Último, vamos a ponerle val, qué sé yo, lo que sea.
Vale. F flush, no me alcanza el... yo tenía miedo de esto. Bueno. Yo tomo el valor, igual que lo tomo ahí en el programa, pero dentro de un do, dentro de un do while, ¿no? Entonces, acá sí, como bien dijo Mariano, pregunto, if, val, vamos a y acá entra la condición. Acá entra la restricción que yo le quiero poner. Puede ser cualquiera, ¿eh? Puede ser cualquiera. Vamos a ponerle la restricción para este programa de recién. ¿Cuáles son los valores válidos? Los positivos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces digo, si val es menor o igual a 0, o sea, esos valores son los que no me sirven, hago un print F que diga, bueno, no tengo pantalla. A ver. Valor inválido. A ver. Ahí está aplicando el booleano ya también. Término booleano. ¿Puede ser? El término booleano, no entiendo lo que me decís. Sí, acá en la condición. La condición siempre tiene una respuesta booleana. Todas las condiciones, el resultado posible es un resultado lógico, o sea, verdadero o falso. Y esto sería todo el bloque del do while. Esto sería todo el bloque del do while. Y esto lo voy a hacer cuando, mientras, precisamente, val sea menor o igual a 0. Y termino el do while. Es una rutinita para validar datos de entrada. La vamos a usar chiquicientas veces. Lo hago con do while porque al menos una vez el ingreso de datos se tiene que hacer. ¿Y cuál es el ciclo repetitivo en el cual al menos una vez se debe hacer? El do while. Por eso lo elijo. ¿Se puede hacer con while? Por supuesto que sí. Necesitaría una lectura adelantada y un while en el caso de que el valor sea inválido. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Yo prefiero el do while, porque al menos una vez corre. Si el valor es válido de movida, listo. Ya está, entró y salió. Lo que yo me aseguro con esta rutinita, ¿qué es lo que me aseguro? ¿Qué es lo que me aseguro? Que voy a tener que cuando yo salgo de acá, a partir de este punto y coma, en val voy a tener, en este caso, un valor positivo. O sea, cuando terminó este do while, el dato está validado. Está dentro del rango que yo quiero que ingrese el usuario. Y se lo voy a pedir tantas veces hasta que lo ingrese y sea correcto. Este if, ¿para qué lo pongo? Simplemente para avisarle al usuario. Valor inválido, por lo general, coma. Vuelva a ingresar. Por favor. Es informativo. Este if es simplemente, si el valor es inválido, ya le voy avisando. Pego la vuelta y lo primero que hago, nuevamente, ingrese valor. Y así lo voy a seguir pidiendo todas las veces hasta que cuando salgo de este do while, el valor sea válido. Claro, ahora entendí. ¿Se entendió esta rutinita? La vamos a usar un montón de veces. Nosotros hicimos programas donde ingresamos medidas de una habitación, calculamos la superficie, calculamos superficies de círculos, de rectángulos, hicimos el cómputo del costo de pintar una pared, pero nunca validamos los datos de entrada. Pero lo que pasa es que hasta ahí estábamos practicando con condicionales nada más, con if y con if else. Ahora que vamos conociendo las iterativas,
ya vemos que esos programas en realidad están incompletos, no están. O sea, están tomando en cuenta la buena fe del usuario. A partir de ahora se terminó la buena fe, ¿se entiende? ¿No? O sea, listo, yo pido un dato y ese dato debe ser validado. Ingrese la altura de una persona. Y no puedo ingresar negativos. Ingrese la edad. No puedo ingresar negativos. 0 sí puede ser. ¿Se entiende? Ingrese una calificación, la calificación del examen. Y ese número tiene que estar entre 0 y 10. No puede ser cualquier valor, ¿se entiende? Lo tengo que acotar, tengo que validar, darle valor, darle validez a ese dato de entrada. Si el dato ingresado es inválido, lo vuelvo a pedir y el programa se queda ahí. No sigue avanzando hasta que el usuario ingrese un valor válido. Y ahí sigo. ¿Y cuál es la mejor herramienta? Una rutinita do while como esa. ¿Está, gente? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, sigamos avanzando. Y me parece que de For no hay mucho más. De For, ¿qué se puede decir? Basta, chicos. Ah, no, ese no es For, ese es Fort. Pero bueno, nada. Ya sé, es muy malo. Es muy malo. No, me acordé porque Damián Cook sacó una historia innecesaria. No sé si ven historias innecesarias, sacó la de Ricardo Ford. Debe estar muy interesante. Bueno, vamos a ver. Acá tenemos otro ejemplito de For. Pedir un valor al usuario y mostrar su tabla de multiplicar. O sea, ese valor ingresado lo multiplicamos desde 1 hasta 10. Nada. Es un ejemplo para ver cómo funciona el for. Nada más. Nada más. Int, tenemos val, tenemos r. 3 variables enteras. Ingreso un valor, leemos por teclado val. ¿Cómo uso val? Uso 4 o 5 variables nada más, como habrán visto. Val de valor, ¿no? La tabla es del, bueno, ahí muestro el valor ingresado. Bajo y empiezo. A ver, ahí le doy 1. Le doy i menor o igual a 10, o sea, se va a repetir 10 veces, o sea, va a ir del 1 al 10. Y dentro, ¿qué voy a hacer? A la variable r le asigno i por val. Y muestro, así, tipo una tablita, en cada printf 3 valores. El valor ingresado, mi variable control, que me va mostrando el incremento, y el resultado en R de multiplicar mi variable control por el valor. En este caso, ingreso un 8. Entonces siempre empieza con 8. Cada printf de cada ciclo, porque lo primero que hago es mostrar val. Después muestro i, o sea, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 y por 10. Pongo el igual y acá el resultado de multiplicar i por val. Y me mostró la tablita del 8 lista para que un niño de tercer grado la pueda ver y no estudiar de memoria porque eso ya no se usa más. La tienen que entender. Pero por lo menos la puede visualizar. ¿Está bien? Un ejemplito de manejo del for. Miren cómo estoy manejando la variable control. Yo no estoy modificándole el valor, pero lo reuso, ¿ven? Es parte de una operación, como les dije recién. Eso sí lo puedo hacer. Lo puedo mostrar. Puede ser parte de una operación. No le puedo cambiar el valor. Que solamente se incrementa acá, en i++. ¿Está? Escribir i++ es lo mismo que escribir ahí le asigno i+1. ¿Se entiende? ¿Esto qué quiere decir? Que, como dije hace un ratito, es una asignación. Es lo mismo que yo escribiera i, le asigno i más 1. Y ahí cierro el for.
Pero si yo puedo hacer eso, si a mí me conviene que vaya de a 2, ¿lo puedo hacer? Sí. Y más 2. Entonces, en cada paso, y se va a incrementar de a 2. Va a tener el valor. Si el valor inicial fue 1, en el primer ciclo va a valer 1. En el segundo va a valer 3. En el tercero va a valer 5. En el cuarto va a valer 7. ¿Por qué? Porque se va incrementando de a 2. ¿Entiende? ¿Puede ser i más 3? Sí. ¿Puede ser i menos 1? Sí. Puede ir decrementando. Entonces, ¿qué hacemos? Le tenemos que dar un valor mayor a la inicialización. Por ejemplo, i lo inicializo en 100 y voy bajando de a 1, donde la condición, ¿cuál va a ser? I mayor o igual a 0, por ejemplo. ¿Se entiende? Y ahí voy bajando. O sea, cambian los valores, o sea, el orden de los valores. ¿Sirve decrementar? Y en algunos casos muy particulares sí. ¿Sirve incrementar en más de uno? Y sí, a veces yo se los voy mencionando, pero no es lo que más se usa. Y en esa asignación, ¿yo puedo poner un producto? Sí. Yo en vez de ponerle más, lo puedo poner por 2. Y ahí lo que haría sería que, perdón, ahí el valor lo estaría multiplicando por 2. Sí, sí. ¿Se usa? Nah. Pero N-A-H. ¿Se entiende, no? Nah, no se usa. Pero se puede hacer, sí, es técnicamente posible. Entonces, I en el primer ciclo vale 1, en el segundo vale 2, en el tercero vale 4, en el cuarto vale 8, en el quinto vale 16, 32, 64, 128. ¿No? Esos números son muy familiares, ¿no? Pero bueno, nada. Esto es informativo nada más. Siempre, por lo general, vamos a incrementar de a 1. Pero esto se los quiero informar, que sepan que se puede hacer tranquilamente eso. Pero, gente, ustedes tienen que tener el control del for. El for nunca se les tiene que descontrolar. Entonces, sepan bien cómo lo arman. Si ustedes saben, ustedes lo manejan y lo dominan, adelante. Adelante. ¿Está? Sí, yo tengo una única duda con respecto a, porque en los ejemplos era igual. Cuando tiene i menos o igual a 10, ¿eso siempre es menos o igual a 10? Tipo, por lo menos en estos que estamos haciendo, ¿o no entendí esa parte? No, bueno, se da la cosa. Mira, en los ejemplos hacemos 10 ciclos. A ver, déjame ver. O sea, eso va variando dependiendo de los ciclos que tengamos, ¿no? Las veces que nosotros necesitemos que se repita el ciclo, nada más. Ok. Si es a 100, va a ser menor o igual a 100. ¿Se entiende? Sí, sí. Claro, Y, es la condición de corte, digamos. La Claro, condición que hace que se corte el for. que saben lo que se hace, gente, saben lo que se hace en general. Es muy raro que pongamos ahí directamente el número. En estos ejemplos yo pongo el número. Pero por lo general lo que hacemos es ir arriba en la declaración y declaramos una constante n mayúscula, y ahí ponemos la cantidad de ciclos que necesitamos. Eso te iba a decir. Entonces ponemos i menor o igual a n, que es lo que vamos a leer, lo que vamos a escribir en el 95% de los casos. Y manejamos la constante n. ¿Por qué? Porque en la actividad va a pedir repetir 100 veces algo, y quizás es repetir 100 veces el ingreso de un valor, de un dato. Y cuando quieran probar ese programa me van a querer matar. Primero se van a querer matar ustedes, después me van a querer matar a mí, porque van a escribir 100 números, ¿no? Entonces, Sí, no, ¿qué está hacemos? bien. Nos vamos arriba a la constante, le sacamos el 100, algunos le han puesto 2, bueno, ahí ya es demasiado, ¿no? Pero un 5, 4, repiten 4 o 5 ciclos y listo. Una vez que comprobaron que anda bien, vuelven, van arriba, cambian la constante, le ponen 100 y listo. ¿Por qué la constante? Porque a medida que los programas se van haciendo más completitos, más complejos, más divertidos,
ese tope de 100 veces o de 10 veces o de lo que sea, se va a repetir unas cuantas veces. Entonces, si yo quiero cambiar de 100 a 5, tengo que hacer un recorrido por todo el código, el algoritmo, y cada vez que veo 100, lo modifico a 5, y por ahí uno se me escapa, o por ahí lo cambio todo bien, y cuando quiero volverlo a 100, uno me quedó en 5. ¿Se entiende? Y ahí me confundí, y ahí es cuando deja de andar bien el programa, por un detalle técnico. Entonces, lo mejor que es manejarlo con una constante, que siempre sea n. Y usamos n. Total, lo cambiamos arriba de todo, de 100 lo bajamos a 5, lo volvemos a poner 100, y queda parejo y homogéneo en todo el programa. ¿Está? ¿Se entiende, gente? Sí, profe. Muy bien. A ver. Y me parece que aquí ya terminamos lo que es el for. Ahí estamos. Nos quedaría ver... tenemos el retiempo. Podemos ver el switch ahora. ¿Hay alguna duda con el for? El for es fácil. Se pone jodido con el while y con el do while. No sé, qué sé yo. Profe, preguntonta. No hay preguntontas, pero dale. ¿El incremento solo se utiliza para el for? Sí. Okay. A ver, en realidad este for de C++ es un for fabricado, recauchutado, o sea, otros lenguajes tienen for muchos mejores. Es así, esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero digamos, eso mismo, todos estos programas que hemos visto recién, los podemos hacer con while o con do while. Nada más que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes de volver, antes de que termine el bloque de código, incremento la variable que está en la condición. Y listo. Funciona igual. Si una iteración se puede hacer con un for, también se puede hacer con un while, también se puede hacer con un do while. Me conviene el for, porque en la cabecera tengo todo lo que necesito. Yo manejo todo desde la cabecera del for. ¿Lo puedo hacer con un while? Por supuesto que sí. Con un do while también. Pero me tengo que acordar de meterle el incremento y obviamente de ponerle el valor inicial a esa variable. Ver dónde la pongo en el programa, y la condición sería la misma, porque en el while y en el do while lo único que tengo es la condición. Me falta el valor inicial y el incremento, que va a ser parte del código del programa. ¿Está? Pero sí. Sí. Todo lo que se hace con un for se puede hacer con un while o con un do while. Pero si yo sé cuántas veces voy a repetir un ciclo, un for, derecho viejo, for, de una. Incluso, como el ejemplo ese de que el tope lo pone el usuario, si yo valido bien el dato de entrada, también lo manejo con un for. ¿Entiende, gente? Muy bien. ¿Alguna pregunta más con el for antes de ingresar al universo switch? Muy bien. Muy bien, vamos a ver la última sentencia que nos queda, que es la sentencia switch. A ver dónde está. A ver. Estamos por aquí. Vamos a hacer correr esto. A ver. ¿Están viendo la presentación de diapositivas o todavía están viendo el PowerPoint? Ahí creo que se ve ahí el es el PowerPoint. PowerPoint. No, creo que es la presentación de diapositivas. ¿Sí? Estoy pasando las diapositivas o filminas, según Alberto. A ver. Sí. Ahí vamos. Sí. Bueno, acá tenemos el switch. El switch. El switch es una condicional especial, porque es una multicondicional. El if y el if else
Con el if tengo una... acá está entrando gente, se desconectó. Con el if, de acuerdo a una condición, si esta condición es verdad, ejecuto un bloque de código o no hago nada. Con el if else, de acuerdo a esa condición, ejecuto o uno u otro bloque de código. Uno por la negativa y otro por la positiva. En cambio, el switch, por empezar, las alternativas de bloque de código son todas las que necesite. Por eso se le dice multicondicional. Y el hecho de decirle condicional es medio porque no vamos a escribir una condición como la conocemos, sino que vamos a escribir simplemente una expresión. Y esta expresión, recuerden cada vez que digo expresión a lo que me refiero, puedo poner el contenido de una variable, puedo poner un valor entero, puedo poner el número que yo necesite. Es una expresión. Acá no lo estoy comparando con otro, no lo estoy relacionando a través de un nexo relacional como mayor, menor igual, no. Simplemente la escribo. Esa expresión es el valor que yo estoy buscando, ¿no? Y de acuerdo a ese valor, o sea, yo no sé quizás lo que tengo cargado. Por lo general lo que usamos es una variable. Entonces yo sé que puede tener distintos valores posibles. Y ahí voy a escribir todos los que me sirven. Si en esa variable tengo un valor determinado, a ver, si en esta variable, en esta expresión, responde en caso de que sea este valor, ejecuto este bloque de código. En caso de que esta expresión sea este valor, ejecuto este bloque de código. Y así todos los bloques de código que necesite. Y si no es ninguno de los que yo estoy enunciando acá, voy a ejecutar el bloque de código por default, que es cuando no coincide con ninguno de los que está arriba. Este bloque de default puede o no puede estar. ¿Se entiende? Yo puedo poner switch n, donde n es una variable. Y puedo poner case 1, case 2, case 3 y case 4. En caso de que en n haya un 1, hago tal cosa. En el caso de que haya un 2, hago otra. En el caso de que haya un 3, hago otra. En el 4 hago otra. Quizás hay otro valor. Hay un montón de valores posibles distintos. Para eso está el bloque de default. Si es cualquier otro valor, ejecuto esto. Que lo puedo usar o no. A veces lo necesito y a veces no lo necesito. ¿Está? ¿Qué es lo importante del switch? Se va a ejecutar un solo rótulo case. Los rótulos case son estos que tenemos acá. Tenemos un selector que tenemos en la cabecera con el switch. El selector sería la expresión. Y a continuación, rótulos case. Entonces, solamente se va a ejecutar un rótulo. No puede ejecutarse más de un rótulo. Y puede que no se ejecute ninguno. Depende del valor del selector. Si el valor cargado en el selector no está en ninguno de los rótulos case, no entra. Y si no hay un rótulo de default, directamente pasamos a la siguiente sentencia. El rótulo de default es optativo, puede estar o puede no estar, pero siempre se va a ejecutar uno solo. Una cosa muy importante es que cada vez que terminamos un bloque de código de un rótulo case, debemos escribir
la sentencia break. ¿Para qué? Para que se corte la ejecución de esta sentencia. La sentencia break no es una sentencia admirada por mí, no me gusta. Porque, digamos, en realidad esa sentencia la puedo usar para desestructurar cualquier programa. Acá no nos queda otra que usar. Porque el switch de C++, o sea, la herramienta case del C++ no es buena. No es buena. Tenemos que escribirle el break. ¿Por qué le escribo el break? Porque vamos a suponer que la expresión coincide con valor 2. Si yo no le pusiera break a mis rótulos cuando termina, se va a ejecutar valor 2, termina ese bloque de código y continúo con el rótulo siguiente, siguiente, hasta llegar al de default. O sea, una porquería, digamos. Una porquería. Sí, en Java pasa lo mismo. Y porque está hecho en C. El Java es un sobrino del C. Digamos, es así. Sobrino más moderno, ¿no? El C es un boomer y el Java es un millennial, ponele. Pero no dejan de ser parientes, digamos. Igual el parentesco no tiene nada que ver, ¿no? Porque puede tener, pero digo, nada, deriva de ahí. Otros lenguajes nos dan sentencias más fuertes, más sólidas. Está bueno, no lo es, pero funciona bien si tenemos la precaución de escribir el break, nada más. ¿Está? Este sería el diagrama. De acuerdo a los valores, vamos a ver algún ejemplo que nos aclare un poco mejor. Tenemos dos switch. Tenemos una variable entera que se llama valor, una variable de tipo char que se llama vocal. Primero le decimos al usuario, ingrese un valor del 1 al 5. Lo ingresamos por teclado, scanf de valor, y acá tenemos nuestro selector. El selector es la variable valor, lo que ingresó el usuario. No sabemos lo que ingresó. ¿Cuáles son los valores que a mí me sirven? Del 1 al 5. Entonces tengo mis rótulos case. Mis rótulos case 1, case 2, case 3, case 4, case 5. En caso cualquiera de estos esté en el selector, entro en el propio bloque de código, que nada, que simplemente pongo un cartelito que dice ingresó un 1, ingresó un 2, ingresó un 3, ingresó un 4, ingresó un 5. Obviamente lo cierro con break. Y si el valor ingresado por el usuario no es ninguno de estos, entro al de default y me aparece un cartel y ingresó un valor incorrecto. Y ahí se terminó el switch. No nos olvidemos que el switch es una condicional, corre una sola vez. Cuando terminó, sigo con la siguiente. No tengo repetición. Si yo quiero repetir un switch, lo tengo que meter dentro de una sentencia iterativa. ¿Está? Acá tenemos nuevamente, ahora tenemos ingreso una vocal, muy similar, nada más que con otro tipo de datos. Porcentaje C de char, ingresamos vocal. Y ahí tenemos, bueno, acá hubo un problema de edición, se equivocó el profe. Eso por el copia-pega. ¿Ven que el copia-pega es traicionero? Ahí me traicionó a mí. Es más, lo dejé a propósito para que vean lo que no se debe hacer. El tipo ya mandando cualquier fruta, ¿no? No lo dejé a propósito. Pero bueno, nada, ¿ven? Es traicionero el copia-pega. Obviamente, tal cual. Es traicionero el copia-pega. Acá tendría que decir switch Vocal. vocal.
Y no tenemos, valor. claro. Y entonces tenemos los rótulos A, E, I, O, I. Tal cual. ¿Está? Como son valores char, los ponemos, como es un solo carácter, ¿se acuerdan? Primera clase. Lo ponemos entre comillas simples. Si fuera una cadena, que en este caso no lo es, sería comilla doble. Pero bueno, acá tenemos los rótulos y tenemos el default, no ingresó una vocal. Y ahí terminamos. Y se terminó el programa. A ver si, creo que no tenemos más ejemplos, o sí. Bueno, acá viene les escribí un poco cómo funciona, pero es lo que hemos hablado todo este tiempo. No olvidar, cuando se ejecuta una instrucción break, el flujo del programa sale inmediatamente de la sentencia switch. Eso es lo que hace break. Es la única instancia donde me permito escribir esa sentencia, porque el break desestructura, ya deja de ser programación estructurada. ¿Está? Entonces, acá tenemos la sentencia switch, suele usarse habitualmente para gestionar menús y demás, donde la salida la tenemos ingresando un número. Esto se usaba mucho también en la época donde no teníamos tampoco un entorno gráfico de programación, ¿no? Donde era todo así escrito, pero bueno, acá tenemos un ejemplo de un menú con los números. Nuevo juego, abrir juego, que creo que este ejemplo lo habíamos usado para otra sentencia y yo todavía no había explicado el switch. Acá mostramos por pantalla todo el menucito, ingresamos la opción de 0 a 4 y ponemos opción. Y ahí tenemos los case. De acuerdo al valor, es el cartelito que ponemos. En realidad, cuando es así, ¿qué hacemos? Ahí llamamos a un procedimiento o a una función que nos lleva a esa parte del programa. Así es como armamos un programa, digamos, modularizado. Pero bueno, todavía estamos un poco lejos de ahí, pero ya vamos a llegar. Pero sirve como ejemplito. Sirve como ejemplito de switch. No es una sentencia. De las 6 que hemos visto, sinceramente, es la que menos vamos a usar. Pero cuando es útil es un golazo, porque soluciona grandes cosas. Pero tenemos que tener en cuenta que yo tengo, o sea, que me sirve cuando tengo posibles salidas que yo conozco. Si no, es un poco difícil aplicar el switch. El switch me reemplaza una cadena de if impresionante. O sea, o yo lo puedo reemplazar con if else, por supuesto. If, si es verdadero, hago tal cosa. Si es falso, ¿qué hago? Otro if. Si es verdadero, tal cosa. Si es falso, eso es un if encadenado, es una cadena de if. ¿Lo puedo hacer esto mismo con una cadena de if? Sí, pero voy a escribir mucho más. Es un poco más engorroso. Entonces es práctico, muchas veces es práctico. Es un multiselector. ¿Está? Bueno, y eso es todo. Eso es todo. Yo tengo de teoría. una pequeña duda, profe, perdón. Sí, escucho. Dentro de cada case, se puede poner más de una línea de código, ¿no? ¿O se puede poner solo uno? No, bueno, es un bloque. Vos no te olvides que en lo genérico pongo bloque de código. Cada vez que pongo bloque de código, más allá que en el ejemplito ponga una sola línea de código. De hecho hay 2, porque está el break también. Pero, claro. Claro. Se separa por punto y coma, simplemente. Sí. Por lo general, es cierto que no son muchas líneas las que vienen dentro. No suelen haber muchas líneas y se suele escribir en una sola línea, aunque si querés podés ir bajando. De hecho, a ver, si yo... Sí, todas las que necesites, todas las líneas de código. Es un bloque. Cada vez que vos veas, en teoría, que yo pongo el bloquecito que dice bloque de código, puede ser la cantidad de sentencia que necesita. Perfecto. Puede Gracias. ser una, pueden ser 500. Y puede ser cualquier sentencia.
Dice, bloque de código puede ser cualquier sentencia. Un for dentro de un for, dentro de un for, dentro de un for, y sí, se puede hacer. Se puede hacer. Hay que ver para qué, ¿no? Pues si sirve o si no sirve, pero hacer se puede hacer. Incluso puedo tener en un switch, ante varios rótulos case, un mismo bloque de código. Ingrese un mes del año. Y la salida es posible, o sea, ingrese el número del mes del año, ¿no? Entonces los números posibles son del 1 al 12, ¿ok? Y las salidas van a ser, es un mes de 30 días, es un mes de 31 días, es un mes de 28 o 29 días. Entonces, no voy a poner case 1, printf es un mes de 32 días, case 2 es un mes de 28 o 29 días, case 3 es un mes de... ¿Se entiende? No. Yo pondría case, agruparía todos los de 31, ¿no? Haría case 1, 2 puntos, 3, 2 puntos, 5, 2 puntos, 7, 2 puntos, 8, 2 puntos, o sea, agruparía todos los que corresponden a 31, y en el último pongo, o sea que por cualquier rótulo que entre agrupo los rótulos porque tengo un mismo bloque de código. No necesito repetir el bloque de código. ¿Está? Los agrupo, se pueden agrupar. Eso sí. Eso sí. Que por lo general, para que quede prolijito, se ponen uno abajo de otro y en el último pongo el bloque de código. Para que quede prolijo, ¿eh? Se puede poner todo en una sola línea. Ya, eso después, cuando hagamos el programita para validar fechas, ahí vamos a usar el switch, donde le vamos a pedir al usuario 3 valores, día, mes y año. Y el programa lo único que va a hacer es decir si la fecha es válida o no. Piénsenlo, ya lo podrían hacer, ya tienen todas las herramientas. Conocen las herramientas, conocen ya las sentencias que son necesarias, pueden armar un algoritmo y pueden pensar. O sea, tienen todas las condiciones. Se las tiro. Esto off the record, porque no está en actividades, no está en nada. Quizás para el viernes alguien me sorprenda. Mire, profe, acá el validador de fechas. Qué groso, buenísimo. ¿Ver? Y lo compartimos y lo vemos. Piénsenlo. Después lo sorprendo el viernes, profe. Está bueno. En vez de ver un capítulo de lo que sea que estén viendo, ¿por qué yo les tengo que andar diciendo lo que tienen que hacer? Ustedes saben lo que tienen que hacer. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Si quieren ver su serie, vean su serie. Pero no hay nada, la verdad, digan la verdad. No hay nada para ver. Vamos. ¿Alguien empezó a ver esta, la de Peretti? Está el reino, esa iba a decir. Empezaron a ver, no me digan nada porque yo la voy a ver con alguien y hasta el fin de semana no creo que la pueda ver. Pero ¿está para verlo? Yo le tengo menos fe, pero bueno, hay que verla. Pero bueno. Justo fe hay que tener ahí para verla. Precisamente. Justo fe, claro, tal cual. Y si no me tienen fe, decía Olmedo, vos, ¿para qué mencionás? Pobre. Bueno, pobres, no Olmedo, sino pobres ellas. Nada. Gente, no sé, seguimos, son 8 y 10 van a ser. Podemos hacer algún ejemplito, pero ya de teoría llegamos. Y si no, el viernes nos dedicamos a pura práctica. Les abro el libro 3 y empezamos a zapatear las iteraciones, seguimos viendo que en realidad al zapatear iteraciones seguimos con condicionales, porque las condicionales están presentes en esas actividades. Así que si quieren, nos volvemos a encontrar el viernes, que va a ser de pura práctica. De pura práctica. ¿Está? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Y no me dijeron nada si está buena o no el candidato. No me dicen nada, está bien, no me quieren spoilear. Quizás nadie la empezó a ver. Bueno, está bien. Bueno, profe. la serie no era, creo que se llama El Candidato, la verdad que ni me acuerdo.
El reino. Ah, el reino se llama, el Yo reino. estoy pobre, no tengo internet. Me manejo con el vecino, pero gracias que me deja estudiar. Bueno, bastante, bueno. Espero Gasta mucho el wifi. espero que dentro de poco lo puedas tener. Bueno, gente, Sí, nos estamos viendo, entonces los dejo que ahora se van a divertir un poco con inglés, ¿no? Así que bueno, saludos a Cándido, que fue mi profe. Bueno, profe, Y dale. nada, nos vemos el viernes. Yo le Cuídense. mandé recién Gracias, la profe. Nos vemos. amenaza fantasma. Viernes. Dale, dale. Nos vemos, gente. Ahora Dale, después le chau. mando el otro. Chao. Dale. Hasta luego.